Gracias, doctor. Gracias, buenos días a todos. Bueno, obviamente voy a agradecer a todo el comité organizador por la invitación. Para mí es un gusto, estoy muy contento de estar aquí, ver a amigos de antaño, estar con algunos residentes que conozco y sobre todo es un reto muy bonito estar ahora frente a quienes fueron mis profesores de residencia. Entonces, muchas gracias. Como sé que todos, o la mayoría, han visto o saben ver una resonancia de columna, quise hacer un poquito de trampa y le puse a mi plática retos en la evaluación de la columna, porque todos las vemos, pero todos los que las vemos sabemos que de repente tenemos algunos retos, algunas situaciones que nos hacen dudar de nuestros diagnósticos. ¿Vale? Bueno, la UMAI, donde me formé con algunos compañeros, con algunos maestros. Bueno, como introducción, pues ya sabemos que la columna es una de las regiones a las que el radiólogo en general se enfrenta en su práctica de diagnóstico, ¿sí? Incluso aún sin tener una especialidad, sin tener un posgrado, es algo que todos los radiólogos en general debemos saber ver, ¿sí? Sabemos que las implicaciones conllevan muchas implicaciones sanitarias, económicas, laborales, entonces es indispensable dar un diagnóstico eficiente, ¿sí? Las características propias de la columna y la forma en la que se obtienen las imágenes y cómo se manifiestan nos conllevan a retos, a dificultades en el diagnóstico. Y estos retos tienen que ver obviamente con la anatomía, con las condiciones del paciente y sobre todo en el aspecto de la resonancia magnética a la naturaleza del método per se, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos retos en la evaluación de la columna por resonancia? Vamos a encontrar retos en la alineación de la columna, en los cuerpos vertebrales, en los elementos posteriores, en los discos, en las raíces, en el conducto y en los tejidos adyacentes. Es decir, en todos lados va a haber retos, ¿sale? Vamos a empezar hablando de los retos de la alineación de la columna vertebral por resonancia magnética. Hablemos de la espondilolistesis. Hay que tener mucho cuidado al hablar de espondilolistesis en resonancia. Siempre nos dicen nuestros profesores, no, pues es que el paciente está acostado, no puedes hablar de listesis, no puedes hablar de lordosis, etc. Sí, no podemos, ¿sí? Sabemos que además las resonancias con el paciente de pie son muy raras, no se hacen de forma frecuente y además en muchos casos esos resonadores con el paciente de pie son de bajo teslaje y las resonancias son de baja calidad, ¿sí? Entonces la utilidad es limitada. También sabemos que se hace la resonancia dinámica, la resonancia con carga axial también, pero es poco accesible, no la hacemos en nuestra práctica rutinaria. Entonces tenemos que hablar de alineación aún en la resonancia con el paciente en decúbito, ¿sí? Hay que saber, hay que entender que la presencia de espondilolisis no necesariamente conlleva espondilolistesis y viceversa, ¿sí? Existe espondilolistesis aún sin lisis, obviamente no va a ser un grado 4, pero existe y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuáles son aquellos simuladores, aquellas entidades que nos van a hacer pensar que estamos frente a una listesis de bajo grado? Los osteofitos, sí, es lo que les encanta confundir a los residentes. Ah, está desplazado. No, no es cierto, es un osteofito. La hipoplasia vertebral, que es algo que no siempre tenemos en mente. A veces algunos pacientes tienen una hipoplasia muy tenue, apenas perceptible de L5, y eso nos hace sospechar que hay una listesis con S1. ¿Sí? Las fracturas, obviamente, la inversión de la lordosis en un paciente con contractura muscular nos va a cambiar la alineación, ¿sí? Hay que buscar siempre, digo a mis residentes, buscar la alineación de los cuerpos vertebrales, no de margen a margen, sino entre la porción media de uno con otro, que eso es lo que nos va a decir cómo es la alineación. Ese es un error muy común por el cual diagnosticamos algo que no es. Datos que nos van a respaldar el diagnóstico de espondilolistesis, datos que nos van a decir, bueno, esto que ves es probable que sí sea una espondilolistesis, ¿sí? La hiperseñal o el líquido interfacetario, claro, lo vamos a ver y eso va a existir. El llamado facet gap o brecha facetaria, cuando vemos un aumento de la distancia entre una faceta y la otra, significa que se está desplazando, aún con el paciente en decúbito. La estenosis, elongamiento, horizontalización, como ustedes le quieran llamar, el chiste es que hay una pérdida de la morfología anormal del neuroforamen. Cuando el neuroforamen se deforma o se estira en sentido ventral, significa que esa vértebra sí está desplazándose, entonces sí podemos decir que tiene una listesis, ¿sí? Cuando hay líquido interespinoso o hiperseñal entre las espinas, pues también están lesionados esos ligamentos interespinosos porque se está desplazando la vértebra. Y también el signo de la grasa preespinosa que nos ayuda a decir
que sí hay un desplazamiento real. Entonces, como podemos ver ahí en el recuadro verde, la desalineación no lo es todo. Tenemos nosotros que extender nuestros ojos a ver algo más que no sea la desalineación vertebral. Aquí tenemos, bueno, la deformidad de ese neuroforamen, ese atrapamiento neural. En la primera imagen, pues no nos queda duda. Vean el signo de la brecha facetaria. En esa otra, como hay mayor amplitud entre las facetas del lado derecho que del izquierdo. Igual acá, mucho líquido también, ¿sí? Y el signo del, bueno, el desplazamiento obviamente y la grasa preespinosa, que nos dice que hay un verdadero desplazamiento vertebral. Ahora hablemos de los retos cuando vemos hipercifosis o cifosis, cuando no debe haber cifosis, ¿no? Sabemos que la resonancia nos va a ayudar a identificar las causas de la cifosis, ya está bien probado, no nos vamos a meter en tanto, ¿sí? Algunas patologías que nos la van a mostrar van a ser la enfermedad de Scheuermann, obviamente la espondiloartropatía también, la osteoporosis y las fracturas. Si identificamos alguna de estas entidades y en un paciente que tiene cifosis o hipercifosis, entonces sabemos que es una hipercifosis real, por ejemplo, en este caso, en una enfermedad de Scheuermann. Es obvio que tiene una hipercifosis porque estamos viendo la morfología de los cuerpos vertebrales, el festoneamiento de las plataformas, ¿sí? Entonces nuestro diagnóstico sí está sustentado. En la columna cervical está probado que la cifosis puede acelerar la degeneración discal. Es obvio porque va a haber un imbalance en el movimiento de las vértebras, ¿sí? Esto también va a producir cambios MODIC en pacientes con la lordosis. En el sitio donde está el eje de la cifosis, va a haber cambios MODIC, como lo podemos ver en estas dos imágenes, ¿sí? Y eso, pues obviamente, va a doler. Algunos cambios MODIC ocasionan dolor, ¿sí? Y a la larga, como va a haber discopatía, pues va a haber obviamente déficit neurológico, ¿sí? Entonces, si en una columna cervical, por ejemplo, vemos cambios MODIC en un sitio donde vemos invertida la lordosis, vemos una cifosis, podemos decir que esa cifosis es real. Obviamente no la vamos a medir, sabemos que la medición no va a ser exacta, pero sí podemos poner nuestro diagnóstico, hay cifosis y hay cambios MODIC en el eje de la cifosis. Entonces, bueno, pues aquí está bien demostrado los cambios MODIC, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Aquí está muy claro también cómo se ve la hiperseñal de estas plataformas por la cifosis, el cambio en la presión que hay ahí en esas plataformas. Hablando de la hiperlordosis, pues seguramente mis maestros me van a corregir, pero en mucha literatura dice, no, que es un ángulo mayor de 38 grados, no, que de 45 grados, no, que de 40 grados, como sea, ¿sí? Realmente no nos vamos a meter a números, eso es un poquito ocioso, aparte eso es para rayos X, ¿sí? Pero sabemos que la hiperlordosis o la lordosis va a cambiar con la posición y va a aumentar con el paciente de pie. ¿Qué significa eso? Si yo estoy viendo un ángulo lumbosacro aumentado y el paciente está acostado, cuando el paciente se ponga de pie, ese ángulo va a aumentar, ¿sí? Entonces, tal vez el ángulo real yo no lo voy a poder ver en mi resonancia con el paciente en decúbito, pero sí voy a poder decir, ese paciente tiene una hiperlordosis y se va a tener que medir en una radiografía con el paciente de pie, ¿de acuerdo? Sabemos que las resonancias con carga axial, como les decía, o de pie, no se realizan mucho y aparte la calidad de imagen no es muy buena, pero bueno, no podemos depender de eso, ¿sale? Aquí lo curioso es que cuando veamos una columna, entre comillas, normal, no podemos nosotros asegurar que no haya hiperlordosis, ¿sí? Por lo que les acabo de comentar. Cuando el paciente se pone de pie, entonces ahí todo el peso del cuerpo cae sobre las vértebras y entonces ya cambia la alineación verdadera. Entonces, la lordosis ya está probado que aumenta con la edad, ¿sí? Este artículo lo demostró muy bien, sobre todo en mujeres, y esto va a hacer que aumente el acuñamiento, sobre todo de L5, que es la que va a recibir toda la carga, ¿sí? Y estos datos van a reforzar la validez del diagnóstico de hiperlordosis. Entonces, vemos un aumento de la lordosis, vemos una vértebra L5 acuñada, entonces sí puede ser una hiperlordosis real. Además, si vemos la disminución de la altura posterior del disco, lo que luego le mencionan como pinzamiento discal, significa que sí hay una hiperlordosis ahí.
Hablando de la escoliosis, bueno, ya sabemos, se mide con el ángulo de Cobb, más de 10 grados, etcétera, etcétera. Sí, ya sabemos que cuando es una escoliosis estructural, pues asocia un cambio en la arquitectura de las vértebras, semivértebras, vértebras de mariposa, etcétera. Sabemos que la resonancia puede diagnosticar fácilmente las causas secundarias. Aquí está todo este listado de las causas asociadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es una escoliosis degenerativa? ¿Sí? A veces cuando no es tan evidente como en estos casos, nosotros tenemos que buscar datos secundarios o datos indirectos que me digan, bueno, sí se ve medio curveada, pero ¿qué otro dato hay que a mí me dice que realmente hay una escoliosis ahí? Pues la carga asimétrica de los discos va a ocasionar un acuñamiento tanto de los discos como de las vértebras, ¿sí? Vamos a tener estenosis de los neuroforámenes, sobre todo del lado donde tenemos la concavidad de la escoliosis. Vamos a tener osteofitos en la curvatura menor. ¿Por qué? Pues porque esa curvatura es real y se están quedando pegadas ahí las vértebras, ¿verdad? ¿Sí? Va a haber el acuñamiento vertebral que les dije e incluso podemos ver laterolistesis. Ya la mediremos con radiografías de pie, en posiciones de bending, como ustedes quieran, está bien, pero en resonancia sí lo podemos ver y sí podemos decir que existe. Ah, ya me pasé. Otro dato que nos ayuda mucho y que en muchas ocasiones lo pasamos por alto es la atrofia muscular, sobre todo del lado de la concavidad. Está probado incluso por cortes histológicos que del lado de la concavidad de la escoliosis empieza a haber una atrofia muscular, una infiltración grasa. Entonces, eso también nos va a decir a nosotros que ya hay un cambio ahí mecánico, muscular, ¿sí? Además del desplazamiento del cordón medular y las raíces hacia el lado de la concavidad de la escoliosis, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con los retos en la evaluación de los cuerpos vertebrales. Quisiera ver quién dice que esto es un nódulo de Schmorl. Levanten su manita quien piensa que es un nódulo de Schmorl. No los vamos a juzgar, ¿eh? ¿Quién piensa que es una fractura vertebral? ¿Quién cree que es un defecto en muesca de las plataformas? Ay, muy bien. ¿Y quién cree que es una invaginación discal intrasomática? ¿Tiene jiribilla, verdad? Bueno. El objetivo de esto es entender que no todo defecto de las plataformas es un nódulo de Schmorl. Los nódulos de Schmorl ya sabemos que son invaginaciones discales intrasomáticas, por eso les decía que tiene jiribilla la pregunta, ¿sí? Van a contactar la médula ósea y suelen producir inflamación de la médula. Incluso pueden llegar a doler si tenemos un cambio MODIC 1 ahí. Se van a relacionar también con las con las vértebras límbicas y eso ya sabemos que es como una especie de fractura, ¿sí? Son redondeados, son profundos, son focales, tienen bordes suaves. Esas son características típicas de los nódulos de Schmorl. Y usualmente los vamos a encontrar desde D6 hasta L1. ¿Los podemos ver en otro nivel? Claro que sí, pero esos son los sitios más comunes, ¿sí? Cuando son crónicos van a ser asintomáticos, al paciente ya ni siquiera le va a importar su nódulo de Schmorl, ¿sí? Y cuando son agudos, como les decía, sí van a conllevar edema óseo y sí pueden doler. Entonces, he ahí cuando un nódulo de Schmorl es relevante. Entonces, como les decía, no todo defecto en las plataformas vertebrales es un nódulo de Schmorl, ¿sí? Este autor, que bueno, es hindú, seguramente si quieren pronunciarlo en su mente, describieron varios grados de daño a las plataformas en el 2008 y ya después se perfeccionó esta clasificación porque se vio que había un aspecto y un comportamiento distinto de estos defectos, ¿sí? Estos grados del 4 y el 5 ya se asemejan a un verdadero nódulo de Schmorl, pero los primeros defectos no. Este autor, Farshad, ya hicieron una clasificación un poquito más amplia de los defectos de las plataformas, ¿sí? Hablando de la plataforma normal sin interrupción o un grado 0, un adelgazamiento de la plataforma con disrupción de la misma, un defecto puntual o focal de la plataforma, un defecto de menos del 25%, un defecto de hasta el 50% y una destrucción total de la plataforma. Si se fijan, estos grados ya se asemejan al concepto que tenemos del nódulo de Schmorl. Entonces, bueno, pues ya hay un nuevo esquema de clasificación del daño de las plataformas.
en base a su forma, ¿sí? Normal, irregular, ondulado, en muesca, que usualmente es rectangular, a diferencia del nódulo de Small, que ese es redondeado, y la fractura, que sería la vértebra límbica per se. Entonces, esta es la clasificación, no nos vamos a meter a verla, ahí está en internet, ahí está la fuente, la podemos ver con todo gusto, pero para que vean que son distintos grados de afectación de las plataformas, ¿sí? Y no todo va a ser un nódulo de Small como tal. Igual aquí tenemos, vean esta plataforma destruida, asociándose cambios MODIC, un defecto puntual acá, grado 1, grado 2 más bien, igual acá se ve el defecto puntual, el defecto focal de la plataforma, ¿verdad? Y esos no son nódulos de Small. Bueno, los cambios MODIC contra espondilodicitis, ya sabemos que los cambios MODIC 1 pueden asemejar un proceso infeccioso porque llevan un proceso inflamatorio y sí se pueden asociar a lumbalgia, ¿sí? El no diagnosticarlos bien, pues obviamente puede implicar procedimientos terapéuticos y diagnósticos que pues realmente el paciente no necesita, ¿no? Meterle un antibiótico que realmente no va a requerir, ¿sí? Las teorías del cambio MODIC 1 dicen que usualmente es secundario a un trauma crónico en la plataforma vertebral, ¿sí? Que hay mediadores proinflamatorios que lo producen y que también puede haber algún involucro bacteriano de bajo grado. Ojo, hablamos de bacterias, entonces ya es una espondilitis, ¿sí? Pero una espondilitis de bajo grado. Entonces, por eso no lo mencionamos como un proceso infeccioso como tal. Claro, son teorías nada más. Entonces, ya sabemos que en nuestra labor de radiólogos no siempre vamos a tener datos clínicos, no siempre vamos a saber que el paciente tiene fiebre, ¿sí? Entonces, estos autores hablaron del signo de la garra en la secuencia de difusión, o signo de la garra de cangrejo, que nos va a mostrar estas imágenes triangulares como en espejo, ¿sí? El ver ese signo de la garra en la secuencia de difusión nos habla de un cambio MODIC 1. Si no lo vemos, es una osteomielitis o una espondilodicitis, que al fin y al cabo llevan prácticamente el mismo proceso, ¿sí? Desafortunadamente, no siempre vamos a hacer una difusión en nuestro protocolo normal de columna, ¿sí? A menos que ya sepamos que el paciente va con un diagnóstico de espondilodicitis, bueno, sí lo hacemos. Pero para fortuna nuestra, este signo de la garra puede verse ligeramente reflejado en una secuencia T2, ¿sí? Vemos la simetría, la disposición triangular en espejo. Entonces, vemos eso es típico de un MODIC 1, ¿sí? No va a ser una espondilodicitis. Además de que el disco está degenerado, no está infectado, ¿de acuerdo? Ya me pasé. Bueno, pues aquí tenemos más casos, ¿sí? Aquí sí hay signo de la garra, aquí sí hay signo de la garra, en estos no hay signo de la garra. Entonces, esos sí son casos de espondilodicitis. Igual, signo de la garra, ausencia del signo de la garra, además de que el disco ya está involucrado, ¿sale? Entonces, esa es la utilidad, porque muchas veces no vamos a saber qué es lo que tenemos. O peor aún, tenemos una espondilodicitis y lo damos como un MODIC, ¿sí? Entonces, es la utilidad de este signo de la garra de cangrejo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la artrosis uncovertebral ahora. La artrosis uncovertebral y las articulaciones uncovertebrales, pues ya sabemos que son características propias de la anatomía de las vértebras, ¿verdad? ¿Sí? Van a condicionar estenosis neuroforaminal anterior. Si se asocian a artropatía facetaria, pues va a ser estenosis posterior y ya va a ser una estenosis severa, porque pues te llega de los dos lados, ¿no? Obviamente, ¿sí? En C4, C5 es el sitio más común y posteriormente va a ser en C5, C6, donde con mayor frecuencia lo vamos a ver. ¿Sí? Hay una clasificación de estenosis foraminal que se hizo hace tiempo de este autor Kim, que nada más para que se rían tantito, hizo grado 0, luego grado normal, y luego grado 1 y grado 2. Dices, a ver, espérate, si el grado 0 es normal, pues ¿por qué gracias pones un grado normal? Entonces este autor Siller pues ya la modificó, ya le puso grado 1, grado 1A, grado 2 y grado 2A, ¿no? Entonces el chiste es que podemos nosotros ver cómo la articulación uncovertebral nos empieza a formar una estenosis anterior del neuroforamen cervical y si se asocia a la artropatía facetaria, bueno, pues ya hay una estenosis posterior. Y esto se compara con el diámetro de las raíces que están emergiendo, ¿sale?
Aquí tenemos, bueno, puse unas imágenes de tomografía para que me crean que realmente hay una estenosis foraminal y una artropatía uncal. Aquí lo podemos ver con toda claridad en estas secuencias de eco de gradiente y aquí vemos incluso el compromiso a la raíz de este lado. Vamos a hablar ahora de los retos en la evaluación de los elementos posteriores. Sabemos que es relativamente complicado hablar de espondilolisis en resonancia magnética porque no siempre los cortes abarcan el sitio donde está la pars interarticularis, ¿sí? Sin embargo, como les decía, igual la interposición de la grasa preespinal es un dato que nos va a decir aquí hay listesis, aquí hay lisis, ¿sale? Entonces eso lo podemos usar a nuestro favor. Como les decía, no siempre lo vamos a ver. Sin embargo, también hay que saber en qué plano podemos llegar a ver las pars interarticulares y lo mejor es el plano sagital, donde con mayor facilidad lo vamos a ver. La clave es ver la continuidad ósea en las facetas. No tratemos de buscar el típico trazo hipointenso como de la fractura porque nos vamos a confundir con la cortical de la faceta inferior. Hay que buscar simplemente donde se pierde la continuidad en la faceta. ¿Sí? Hay que tener cuidado, obviamente, con el efecto de volumen parcial, por lo tanto, hay que ver los cortes subsecuentes. Aquí está, bueno, pues aquí está muy claro el defecto en la faceta, vean cómo no buscamos el trazo hipointenso como tal, ¿sí? Igual acá vemos una discontinuidad, a veces podemos ver un escalonamiento entre la faceta articular superior con la inferior y entonces ahí tenemos la certeza de que hay una espondilolisis. Igual en este caso, bueno, pues no nos queda ninguna duda, está interrumpida la faceta, la pars interarticularis está perdida, aquí hay una porción y aquí está la otra, ¿verdad? Entonces no tenemos mayor problema, simplemente hay que estar conscientes de cómo lo vamos a encontrar. En cuanto a la enfermedad de Bastrup o síndrome de Bastrup, sabemos que es el síndrome de las espinas o apófisis espinosas que se besan, ¿sí? Y se debe a cambios degenerativos de las vértebras, se va a asociar a hiperlordosis, se va a asociar también a lumbalgia y a veces lo pasamos por alto, no siempre cuando vemos nuestra resonancia de columna le echamos un ojito a las apófisis espinosas y a los ligamentos interespinosos y en muchas ocasiones el dolor está ahí, ¿sí? Esto se puede confundir con la degeneración de los ligamentos interespinosos y viceversa. En muchas ocasiones se ocurre una degeneración de estos, hay acumulación de líquido y realmente no es un síndrome de Bastrup, ¿sí? Obviamente por mecánica, por movilidad, el nivel de L4 y L5 es el más afectado. Aquí lo vemos en esta resonancia en STIRS, ahí en las flechas vemos el aumento de la intensidad de señal de las apófisis interespinosas porque están contactándose. A veces podemos ver bursitis, podemos ver incluso el aplanamiento de las apófisis, esto incluso se puede ver en una radiografía, obviamente también vamos a ver esclerosis de las apófisis espinosas, se pueden formar incluso quistes, obviamente también edema óseo en las apófisis, ¿sí? Edema de ligamento interespinoso y si le metemos medio de contraste, pues va a captar porque hay un proceso inflamatorio real ahí. Aquí está, incluso aquí hay una pequeña colección líquida, aquí se ve incluso el edema en esta imagen, una pequeña hiperintensidad y con el medio de contraste vemos captación. Entonces, esa es una enfermedad de Bastrup real y es frecuente, no hay que pasarla por alto. Igual aquí es un caso de nosotros, bueno, lo vemos muy seguido, ¿sí? Aquí está incluso la hipointensidad en T1 y la hiperintensidad y los quistes subcorticales de las apófisis espinosas. Si ustedes se fijan, pues este paciente tiene ahí algunos abultamientos discales y un poquito de estenosis, pero el problema más clínicamente importante posiblemente sea ahí, a menos que tenga radiculopatía el paciente, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los retos en la evaluación de los discos intervertebrales, ¿sí? Ya conocemos la clasificación de Firman, ya tiene bastantes años que se describió, ¿sí? Se hizo la modificación, se hicieron 8 grados, sin embargo, al día de hoy la utilidad clínica de la clasificación de Firman, tanto la clásica como la modificada, está un poquito puesta en duda, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿vale la pena usar la clasificación de Firman? ¿Vale la pena usar la clasificación modificada? Vamos a verlo, ya conocemos la de Firman de 5 grados y la modificada de 8. Entonces, estos autores confirmaron que tanto la clasificación de Firman clásica como la modificada
se pueden correlacionar con los cambios tipos MODIC. Y los cambios tipos MODIC tipo 1 sí se van a asociar a lumbalgia, a inestabilidad e inflamación. Entonces ya empieza a adquirir ahí relevancia el clasificar según Firman, ¿sí? Se encontró que el Firman 4 clásico y del 6 al 8 de la clasificación modificada sí se correlacionan con el MODIC. Entonces estamos matando dos pájaros de un tiro porque le estamos dando importancia tanto a nuestra clasificación MODIC como a la de Firman. La que quieran ustedes usar, la modificada o la clásica, ¿sale? Aquí están los resultados para sustentar lo comentado. Entonces ahí estamos viendo en esas imágenes de resonancia, vemos la hipointensidad, ¿sí? Vemos la hiperintensidad y vemos un cambio Firman, que este ya viene siendo al menos un Firman 3 del modificado, del clásico, perdón, y como un 5 o 6 del modificado, ¿sí? Entonces ya adquiere relevancia, aquí ya va a haber dolor clínicamente, ¿sí? Y lo vemos acá en este otro caso, donde vemos la hiperintensidad en esta secuencia STIR, ¿sí? Que nos dice que es real, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la columna cervical? Pues está la clasificación de Nakashima. Se puede usar igual, ¿sí? Está basada en la clasificación básica de Firman y también podemos usar el cambio MODIC y también podemos correlacionar MODIC y Firman, bueno, Nakashima, en la cervical y adquiere relevancia nuestro diagnóstico, ¿verdad? Ya no es nada más decir, tiene cambios MODIC. Sí, pero ¿qué pasa con esos cambios MODIC? ¿Qué están haciendo? ¿El paciente le importa tener cambios MODIC? Entonces, esa es la relevancia de esto. Bueno, ya conocemos la clasificación de Firman, ¿sí? Qué bueno. ¿Y qué pasa si el disco está chaparro y güerito, chaparro e hiperintenso? ¿Sí? Nadie nos ha dicho eso. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Pues vamos a ver lo que está pasando. Lo que pasa es que hay líquido o fluido intradiscal. Es cuando tenemos una hiperintensidad en el disco intervertebral sin un proceso infeccioso, es decir, no es una discitis, no es hemorragia tampoco, es fluido. Y eso se asocia también a los MODIC 1 y 2, sobre todo al MODIC 1, porque ya sabemos que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Se debe a fisuras de los discos degenerados, ya que se deshidratan de forma severa, ¿sí? Hay un fenómeno de vacío y ese líquido extracelular se mete hacia el disco, ¿sí? Y va a afectarse, lo vamos a ver más cuando el paciente lleva más de 6 horas postrado, en decúbito. Por eso sí es casi exclusivo de verlo en la resonancia, porque no lo vamos a ver en otro método de diagnóstico. Entonces tenemos estos pacientes donde vemos aquí que hay cambios MODIC, hay cambios Firman en los discos, ¿sí? Y 6 horas después vemos la hiperintensidad de los mismos. Vean cómo aumenta, aquí apenas se nota y vean cómo aumenta 6 horas después de estar en decúbito. Entonces, ese es fluido intradiscal por la posición del paciente. Vemos igual aquí esta tomografía, todos sabrán identificar muy bien el fenómeno de vacío, ¿sí? Vemos que le hacemos una secuencia STIR y hay hiperintensidad en este nivel, en el disco, y además hay un cambio MODIC, se corrobora en el T2 obviamente, entonces eso es real, es fluido intradiscal, nos habla de una degeneración ya severa del disco. Bueno, vamos ya casi acabamos, vamos con la evaluación de las raíces nerviosas y los neuroforámenes. Yo con mucha frecuencia a nuestros residentes les pregunto, ¿a qué corresponden esas estructuras triangulares? Les voy a dar 5 segundos para que lo piensen, ¿sí? Muchas veces me dicen vasos sanguíneos, una vena, etcétera, ¿verdad? Les llamamos las orejitas de la médula. Son muy comunes en la columna cervical y se ven casi siempre en secuencia T2, sobre todo en niveles superiores. Pues estos cuernos medulares son nada más líquido entre las raíces anterior y posterior, pero nos pueden ayudar mucho para saber dónde hay una raíz comprometida, ¿vale? Entonces vean las orejitas, esta hipointensidad triangular. Doctor, ¿por qué se ve hipointenso si es líquido? Por el artificio de flujo, obviamente, ¿verdad? Es un T2, ¿sí? Entonces vemos estas imágenes triangulares de este lado, amplia, y vean la del lado afectado, cómo se ve más pequeña. ¿De qué nos va a servir eso? Porque a veces los cortes axiales en la columna cervical no van a caer exactamente en el foramen. Sin embargo, esto nos va a ayudar y nos va a decir que realmente hay una estenosis y seguramente un compromiso o de menos un contacto a las raíces.
¿de acuerdo? Sobre todo cuando no estamos seguros del nivel foraminal, que el corte cayó ahí. Otra pregunta que les hacemos seguido a nuestros residentes es al menos cuántas raíces se deben evaluar en cada nivel discal en la columna lumbar. Les doy igual 3 segundos para que lo piensen, seguramente ya lo saben, pero al menos hay que evaluar 4, ¿sí? Nosotros le decimos las raíces transientes, las que transitan, las que van para abajo para salir en el nivel inferior, y las raíces emergentes, las que salen en el nivel foraminal en el que estamos. Aquí lo podemos ver claramente en este esquema y en esta resonancia. Entonces, de menos tenemos que ver esas 4, tenemos que evaluarlas puntualmente. Aquí está en este esquema, vemos las raíces transientes y las raíces emergentes, igual acá, la transiente y la emergente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la relación neuroforamen-raíz? Pues obviamente a nivel de neuroforamen vamos a tener afectación de la raíz emergente. Sin embargo, esto suele afectarse cuando hay una artropatía facetaria, no siempre cuando hay una enfermedad discal. Al disco le gusta afectar a la raíz transiente, la raíz que va para abajo. Y en este corte sagital no vemos las raíces transientes, vemos nada más las emergentes. ¿Sí? Por ahí nos robamos la mnemotecnia del signo del aguacate de uno de nuestros residentes, que este parece un aguacate partido a la mitad. Entonces, cuando ya tienes guacamole, tienes estenosis, ¿verdad? Aquí están los distintos grados de estenosis, a los que les gusten las clasificaciones, las pueden aprender, las pueden referir, ¿sí? Aquí ya hay pérdida del signo del aguacate, pérdida de la grasa perirradicular. Entonces, no tenemos duda acá, ¿verdad? Aquí ya hay estenosis. Pero, ¿qué pasará con las raíces transientes, las raíces que van para abajo, para el nivel inferior, ¿sí? Entonces, esas raíces las tenemos que ver en cortes parasagitales, en cortes no justo a la mitad de la columna lumbar, ¿sí? Nos gusta mucho cuando interpretamos una columna, ponemos el sagital justo en medio y ya nomás los axiales ya le damos. Y no nos preocupamos por ver los cortes parasagitales y ahí es donde vamos a ver estas raíces afectadas, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que dirigir nuestros ojos. Aquí está, una raíz transiente. Esta es la raíz de S1, pero se está afectando desde arriba, desde L5, y lo estamos viendo en un corte sagital. No siempre lo vamos a ver en el corte axial, como en este caso, bueno, pues, por fortuna sí lo vimos, ¿sí? Pero no siempre lo vamos a encontrar. Entonces, por eso echamos mano de nuestros cortes parasagitales. Los cortes oblicuos. Desde que yo era residente decía, no, sí hay que hacer cortes oblicuos en la columna cervical y lumbar, etc. Sí, pero ¿quién hace cortes oblicuos en su centro de trabajo? Al que los haga le voy a felicitar porque tienen mucho tiempo. El doctor si los hace, bueno, pues, tiene todo el tiempo. Entonces, nos van a quitar tiempo estos cortes. Sí son útiles, claro. Si los puedes hacer, hazlos. Pero nos van a quitar tiempo, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda hacerlos y sobre todo si hay una justificación, porque algunos artículos recomiendan hacerlos, claro que sí, pero dentro del protocolo habitual no lo metemos, ¿sale? Vemos aquí en este nivel de C5-S6 estos cortes, ¿sí? Donde a nivel izquierdo se ve la estenosis, aquí está marcada incluso con la flecha, y ahí puedes decir si hay compromiso radicular con mayor certeza, ¿verdad? Pocas veces, sobre todo a nivel lumbar, nos preocupamos por la raíz ya que salió del foramen, ya que se fue de la columna. ¿Sí? Pocas veces nos preocupa. Entonces, si creemos que se hay un involucro de esa raíz, se vale hacer los cortes coronales oblicuos para ver el involucro posterior al foramen, la raíz extraforaminal, ¿sí? Entonces, esto también va a aumentar el tiempo en resonancia magnética, pues sí, hay que valorar si lo podemos hacer o no, ¿sí? Y desafortunadamente no siempre nos van a tener una mayor utilidad que en el plano coronal. Entonces, el consejo es tratar de hacer cortes coronales un poquito finos, incluso pueden angularlos un poquito, de forma que abarquemos un poco el trayecto de la raíz extraforaminal y eso nos va a ayudar al diagnóstico. Bueno, los retos en la evaluación del conducto raquídeo, ya casi acabamos. La raquiestenosis ya sabemos que es multifactorial, depende de los discos, depende de los ligamentos amarillos, depende de las facetas articulares,
¿sí? Y el criterio diagnóstico pues también es variable según la escala que ustedes quieran ver. Se menciona que un área menor de 100 milímetros cúbicos o un diámetro en anteroposterior menor a 10 milímetros en el plano axial, tanto como para la columna cervical y la lumbar principalmente. Está esta evaluación de Shizas de la Universidad de Lausanne, que es cualitativa para la estenosis, muy práctica, aunque nada más los grados C y D son los que son clínicamente relevantes, donde vemos ya las raíces todas aglomeradas, la pérdida de la interfase de líquido cefalorraquídeo en las mismas, y ya en el grado D no solo hay pérdida de la interfase de líquido, sino pérdida de la grasa epidural. Entonces, aquí pues no nos queda duda que hay estenosis y vean la aglomeración de las raíces, esta ya es un grado C. ¿Por qué? Porque todavía tenemos grasa epidural. Y no tengo que sacar la reglita ni medir nada, porque si le mido aquí me va a dar 10 milímetros tal vez, ¿sí? Y entonces voy a decir que pues no es estenosis, no todo es medir, ¿verdad? Entonces por eso la evaluación cualitativa. Igual en este caso, una tipo C, vemos las raíces aglomeradas, la persistencia de la grasa epidural. Una pregunta rápida, ¿por qué se engrosa el ligamento amarillo? ¿Por hipertrofia y colecciones, por edema y proliferación grasa, por artropatía y pandamiento, por neoplasias e inflamación? Por todas estas, ¿sí? Sin embargo, las más comunes son por la artropatía y el pandamiento. La pérdida de tensión del ligamento amarillo es lo que hace que se engrose, ¿sí? Entonces, estos le llaman buckling o pandamiento, así viene en la literatura, porque se asocia a la disminución de la altura discal y eso hace que el ligamento pierda tensión. ¿Y eso qué relevancia tiene? Pues esto va a comprimir al conducto raquídeo y puede comprimir a la médula o a las raíces, ¿sí? No siempre le decimos hipertrofia, porque no siempre lleva un proceso inflamatorio, un proceso hipertrófico, ¿sí? Cuando es por artropatía facetaria, sí es hipertrofia, pero cuando es el pandamiento, no lo es. Por eso lo referimos como engrosamiento. Y esto ocasiona pinzamiento posterior, ¿sí? Va a ser más común en L4, L5, C4, L5, ya sabemos, por mecánica, por cargas, ¿sí? Y va a ocasionar, como les decía, estenosis del conducto y va a favorecer el compromiso de las raíces y la médula, ¿sí? En la columna cervical se ha mostrado que el grosor del ligamento amarillo aumenta en extensión e indenta al conducto raquídeo y contacta la médula hasta comprimirla. Entonces ahí podemos decir que sí hay un pinzamiento de la médula espinal, ¿sí? Y esto se ha visto incluso sobre todo en pacientes posoperados. Aquí está, igual un caso, ¿sí? Vemos cómo hay un engrosamiento del ligamento amarillo y hay una verdadera mielitis compresiva. Obviamente, pues este paciente lo tuvieron que reintervenir para que ya no hubiera nada de compresión, ¿verdad? Y ya para terminar, los retos en la evaluación de los tejidos adyacentes. Sabemos que el espasmo y el desgarro muscular son causas importantes de lumbalgia y cervicalgia en muchos casos, ¿sí? Tienen un rol estabilizador muy importante en los músculos y si no funcionan bien, va a haber un imbalance igual en las cargas y van a favorecer la degeneración de la columna, ¿sí? Entonces, el radiólogo no siempre se fija en los músculos paravertebrales y no los correlaciona con la patología del paciente, con el entorno del paciente de enfermedad vertebral degenerativa, ¿sí? Entonces, sí se ha asociado la severidad de la lumbalgia con el grado de infiltración grasa muscular, inclusive no solo de los paravertebrales, multífidos, etcétera, sino también de los músculos psoas. Se ha mostrado que eso ayuda, bueno, hay una limitación a la flexión de estos pacientes, ¿sí? Y hay asociación también con los cambios MODIC, con el estado de degeneración discal en la degeneración muscular de los músculos paraespinales. ¿Qué nos dice esto? Que la enfermedad vertebral es una patología orgánica de todo el entorno, no nada más de la columna, sino de todo lo que la rodea. Entonces, bueno, pues hay que echarle un ojito a los músculos paravertebrales, ¿sí? Y correlacionar. Hay infiltración grasa, hay pérdida de fibras y esto tal vez el paciente se pueda ayudar de una terapia física, ¿verdad? Entonces, para concluir, vemos que muchas entidades, ¿sí? Presentan signos secundarios que nos van a aumentar o a reforzar la sospecha diagnóstica de las mismas. Entonces,
va a ayudar a que nuestro reporte tenga mayor asertividad, ¿sí? Vemos que hay alternativas en la planeación del estudio que nos van a mejorar la visualización de algunas entidades. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que optimizar nuestros protocolos de estudio, ¿sí? Las entidades patológicas de la columna se asocian entre sí, no van aisladas una de otra. Entonces, si decimos que hay cambios Modic y hay cambios Firman, hay columna degenerativa, vamos a tener congruencia, ¿sí? Y la evaluación de la columna vertebral siempre va a presentar un reto para el radiólogo, aún experimentado, aún en formación, entonces hay que afrontarla con humildad. Y esta es la fórmula para superar estos retos en la columna lumbar, ¿vale? Muchas gracias, esto es todo. Dejo mis datos de contacto. Y gracias de nuevo a los organizadores. No sé si haya tiempo contemplado de preguntas o ya el que sigue. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Conocimiento y pequeño presente Ay, qué padre. Muchas gracias. Gracias.